Bueno, del tubo digestivo pues surgen muchas fibras nerviosas sensitivas aferentes y muchas de estas fibras pues van a tener sus cuerpos neuronales dentro del propio sistema nervioso entérico y otras en la médula espinal. Sea una u otra pues se pueden estimular tanto por la irritación de la mucosa, por la distensión o la presencia de sustancias químicas en el intestino, ¿no? El resultado pues va prácticamente es recibir una respuesta excitatoria o inhibitoria tanto para las secreciones como para el propio peristaltismo. Y bueno, de acuerdo a las inervaciones simpáticas y parasimpáticas, hay tres reflejos básicos. El primero, que se integra por completo en la pared y bueno, su función es controlar la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos de inhibición locales, ¿no? Tenemos un segundo que va desde el intestino hacia los ganglios paravertebrales simpáticos y de regreso al intestino. Dentro de él tenemos el reflejo enterogástrico, que inhibe los movimientos del colon e intestino, y el reflejo gastrocólico, que induce la evacuación del colon, ya lo estaremos viendo más adelante, y el reflejo cólico ileal, que se origina en el colon y bueno, inhibe el vaciamiento del ilion en él mismo, ¿no? Finalmente tenemos lo que es el reflejo que va del intestino hacia la médula espinal y bueno, vuelven al tracto digestivo y estos vuelven al tracto digestivo. Consisten en reflejos para controlar tanto la actividad motora como secretora, ¿no? Existen reflejos dolorosos que inhiben totalmente el tubo digestivo, ¿no? Reflejos de defecación que van del colon a la médula y bueno, estos regresan para provocar fuertes contracciones para finalmente provocar las defecaciones, ¿no? Como ya veremos cuando hablemos de las últimas porciones del intestino. Bueno, tenemos hormonas gastrointestinales que van a ser secretadas hacia la circulación portal y bueno, tienen un destino específico. Por mencionar algunas, tenemos lo que es la gastrina, que es producida por las células del antro del estómago. Se libera en respuesta pues, a la ingesta de alimentos con la distensión, la ingesta de proteínas o por el péptido liberador de la gastrina. Tiene efectos en la liberación del ácido gástrico y bueno, su función es estimular el crecimiento de la mucosa gástrica. Tenemos la colecistocinina, que es liberada por las células y del duodeno, y bueno, dada por la ingesta de grasas. Aumenta la motilidad de la vesícula biliar, provocando el vaciamiento de esta bilis hacia lo que es la segunda porción del duodeno para la digestión de grasas, ¿no? Y bueno, otra de sus funciones es inhibición del apetito para evitar de esta manera que se evite que se ingiera demasiado alimento de manera que se estimule el vago y bueno, este se va al centro de la saciedad del encéfalo. Finalmente tenemos lo que es la secretina, liberada por las células S del duodeno y bueno, actúa sobre el páncreas para la liberación de bicarbonato para estabilizar el pH ácido del propio quimo que viene proveniente del estómago, ¿no? Ahora, los movimientos funcionales, ¿no? Nosotros tenemos movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. Los de propulsión son movimiento básico, su movimiento básico es el peristaltismo prácticamente. Bueno, consiste en un anillo de contracción que va desplazándose hacia adelante, como podemos ver en la imagen, que al mismo tiempo desplaza la comida, ¿no? Su estímulo más común es un estímulo mecánico, en este caso la distensión, a la hora de ingerir la comida. Al iniciar el peristaltismo, como podemos ver, el anillo contráctil inicia en la zona proximal del lugar donde se está distendiendo y empuja el contenido y bueno, en sentido anal, unos 5 o 10 centímetros antes de que este desaparezca. Bueno, el sitio hacia donde este es empujado, pues sufre relajación y a esto se le conoce como relajación receptiva, ¿no? Esto únicamente es con la función de evitar que la comida vaya en sentido contrario y bueno, se produzca pues de manera contraria, ¿no? Bueno, de esta forma, tanto el reflejo mientérico como así como el peristaltismo componen algo que se conoce como la ley del intestino. Por otro lado, tenemos los movimientos de mezclas, son diferentes dependiendo de la región. Son comunes cuando se encuentran con un esfínter, como en el caso del estómago, el esfínter pilórico. Sus movimientos básicamente son de abre y cierra y lo que hacen es aplanar los alimentos. Tienen una duración de entre 5 y 30 segundos y van seguidas de pues contracciones, ¿no? Como podemos ver en lo que es el JIT. Entonces, movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. Ahora, decíamos que para procesar correctamente el alimento, pues prácticamente debemos mantener este alimento dentro del tubo digestivo durante un tiempo, ¿no? Y bueno, y para ello pues es necesario una serie de de mecanismos, ¿no?
Dentro de los primeros, primer mecanismo, pues tenemos el mecanismo de la masticación, es provocada obviamente por los dientes y bueno, principalmente desde el momento en que nosotros damos la mordida a los alimentos, es gracias a los dientes incisivos que tienen esa acción de corte, así como los molares que tienen la acción de trituración, ¿no? Bueno, prácticamente su función está dada más que nada por los músculos masticadores, es decir, el temporal, macetero, pterigoideos interno y externo, ¿no? Y bueno, para que ocurra la masticación, pues, o más bien la masticación está dada por algo que se conoce como reflejo masticatorio, que consiste en pocas palabras, nosotros introducimos al alimento a la boca, se ocasiona lo que es un reflejo inhibitorio de los músculos masticadores, la mandíbula obviamente al inhibirse los músculos va a descender y bueno, esto va a provocar el inicio de un reflejo de distensión, es decir, una contracción de rebote, ¿no? Esto hace que la boca se comprima y bueno, hasta que así es como inicia prácticamente. Se relaja, abrimos y puede responder una contracción de rebote, ¿no? Hasta que se inicia otro reflejo masticatorio. Entonces esto es constante, abre y cierra, ¿no? Por lo que es el reflejo masticatorio. Tenemos la deglución. La deglución es un proceso complejo, pero bueno, en pocas palabras consta de una fase voluntaria que es oral y bueno, aquí prácticamente se inicia cuando pues la lengua se dirige hacia arriba y hacia atrás, enviando el bolo hacia el paladar blando, ¿no? Y bueno, a partir de aquí se convierte en lo que es una fase involuntaria. Acá tenemos una imagen, ingerimos el alimento, la lengua se desplaza hacia arriba y hacia atrás, enviando el alimento hacia la faringe. Entonces tenemos una fase involuntaria faringea, que prácticamente aquí es donde existe lo que es el cierre de la tráquea, la apertura del esófago, eso genera una onda peristáltica faríngea que empuja el bolo desde la faringe hacia el estómago, ¿no? Y bueno, consiste prácticamente en gracias a los receptores que a través de nervios como el glosofaringeo, pues se envía una señal hacia el centro de la deglución que se encuentra en el bulbo, ¿no? Regresa enviando señales hacia la faringe y el esófago, pues señales de contracción, ¿no? Al mismo tiempo, pues hay una señal de inhibición del centro respiratorio, dando lugar a la deglución. Es por ello que cuando nosotros deglutimos no podemos respirar, ¿no? Y tenemos la fase esofágica, que bueno, prácticamente conduce los alimentos desde la faringe hacia el estómago por movimientos de peristalsis, ¿no? Como podemos ver en la imagen, la persona ingiere los alimentos, existe la fase voluntaria que es oral y la fase involuntaria que es la fase faríngea y esofágica que bueno, lo lleva hasta finalmente hacia el estómago. Y bueno, perdón, tenemos acá. Muy bien, ya dentro del estómago pues tenemos las funciones de almacenamiento, que prácticamente los alimentos entran de manera concéntrica, es decir, forman círculos concéntricos y bueno, aquí ocurre, como podemos ver en la imagen, una distensión gástrica, ¿no? Esto ocasiona un reflejo vagal que provoca finalmente la relajación de las paredes del estómago hasta que se alcanza un límite de aproximadamente 1.5 litros de volumen, ¿no? Mientras no llega a este volumen, la presión se mantiene baja, ¿no? Tenemos un movimiento de mezcla y propulsión. Para ello, pues aquí participan lo que son los jugos digestivos que vienen de las glándulas gástricas, ¿no? Por las células toxínticas, las células parietales principales que van a secretar principalmente pues los jugos gástricos. Todo esto va a depender obviamente de las células que proceden las sustancias, ¿no? Y bueno, ya aquí dentro del estómago la presencia de este alimento, como decíamos, va a provocar la formación de ondas peristálticas de contracción, de mezcla, que bueno, vienen siendo más o menos 3 ondas por minuto, una cada 20 segundos, y bueno, que son producidas en un principio por las células intersticiales de Cajal, y bueno, como ya veíamos anteriormente, la función de trituración. Y bueno, finalmente lo que es el vaciamiento gástrico, decimos que las intensas contracciones peristálticas, bueno, las cuales crean una presión aproximadamente de entre 50 y 70 centímetros de agua, pues provocan el vaciamiento del estómago. Para ello, el píloro pues pone una resistencia variable para que el quimo, pues su tránsito sea lento, ¿no? Y bueno, de esta manera el píloro ejerce una acción de bombeo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver nuevamente la función de almacenamiento, el alimento llega y bueno, provoca lo que es la mezcla, la propulsión y el vaciamiento gástrico, ¿no?
Ya en el intestino delgado pues están también presentes contracciones de mezcla y propulsión, y bueno, las primeras están dadas por las ondas lentas y la excitación del plexo mientérico, y las segundas pues son las que empujan el quimo a lo largo del tubo digestivo, a lo largo de todo lo que es el tubo intestinal. Es necesario de 3 a 5 horas para que el quimo pueda llegar hasta lo que es la válvula ileocecal. Y bueno, el control peristáltico se da por el reflejo gastroentérico, ¿no? La insulina, la motilina y otros factores demás. Pero muy importante el reflejo gastroentérico que ya veíamos. Los pliegues de la mucosa, es decir, los bordes en cepillo, aumentan la superficie de absorción. Entonces, esto es muy importante. Recordemos que es en el intestino delgado donde la absorción de todos estos nutrientes pues es que se lleva a cabo, ¿no? Por otro lado, las secreciones a este nivel está dado por las glándulas anexas como el páncreas, que bueno, va a aportar enzimas tanto amilasas, lipasas, la tripsina, que es para la digestión de lípidos, proteínas respectivamente, así como decíamos el bicarbonato, que va a permitir la neutralización del ácido clorhídrico que ya mencionábamos, ¿no? Cuyos estímulos pues para esta secreción son hormonas como la acetilcolina, bueno, hormonas y neurotransmisores, ¿no? La colecistocinina, la secretina, así como la propia agua que viene circulando en esta zona, ¿no? Por otro lado, el hígado secreta la bilis para la digestión y la absorción de lípidos, así como para, bueno, a través de este medio se excretan pues desechos químicos como la bilirrubina, ¿no? Y bueno, el intestino delgado secreta su propio moco a través de las glándulas de Bord, ¿no? Y bueno, muy importante era mencionar eso. Ya casi llegando al final, bueno, para finalizar tenemos las últimas porciones, en este caso el colon, el recto, y bueno, aquí se cumplen funciones de absorción de agua y electrolitos, pues para la formación de heces sólidas y finalmente y almacenamiento de la materia fecal hasta el momento de la defecación, ¿no? Lo que permite la contracción son las austras del intestino grueso que van a favorecer los que se conoce como movimientos de masa, ¿no? Y bueno, por todo lo que es el intestino grueso hasta que éste llega al recto. Y una vez aquí surge lo que es el reflejo de la defecación, provocando lo que es una contracción refleja de este, ¿no? Y la relajación de los esfínteres anales, tanto interno, que por una parte es involuntario, y el externo, que bueno, cuyo control llega a ser voluntario hasta que el deseo de defecar por aumento de los estímulos desde el recto y sus contracciones, pues es tan grande que pues ya no puede contenerse, ¿no? Ya no puede contenerse más, y bueno, esto lleva finalmente a expulsar la materia pues fecal, ¿no? Como podemos ver, la absorción de agua es aquí donde se lleva a cabo principalmente la formación de heces sólidas, y bueno, una vez en el recto aumentar lo que es lo que se conoce como reflejo de la defecación, que va principalmente a través de los nervios sacros hacia la médula espinal, y este responde con las contracciones rítmicas del recto que nos hacen pues ir al baño, ¿no? Y bueno, finalmente con esto llegamos a lo que es el final de este video. Espero haber sido conciso, doctor. Le mando nuevamente un nuevo saludo. Espero que se encuentre muy bien. Y bueno, muchas gracias. Mi bibliografía es del tracto de Fisiología Médica de Galton y Hall, Gannon, Fisiología Médica, 25ª edición. Y bueno, de antemano, muchas gracias. Dios lo bendiga.